Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles otra vez en Comunidad en Casa. Yo estoy disfrutando estas lecciones. Estas son verdades que, pues, yo y nuestro equipo han descubierto a través de los años que están diseñados de ayudarte a tener un entendimiento, wow, profundo y a la misma vez claro para que tú puedas comenzar a experimentar cosas en su vida que muchas veces cuesta a otros mucho tiempo para poder experimentar y poseer. La semana pasada estuvimos hablando de culpa y me gustaría seguir esto un poco hoy, ¿verdad? En el sentido de, habíamos visto el poder de la culpa y cómo afecta nuestras vidas, nuestros cuerpos en la habilidad de ser sanados. Y vemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdone y borra nuestra culpa, borra nuestro pecado y básicamente quedamos sin consecuencia y nuestro sistema inmunológico puede funcionar correctamente otra vez. Si no viste la lección de la semana pasada, lo puedes ver en internet, nada más vayas al sitio de web de cuál es cci.org.mx y puedes hallar la lección y otras lecciones anteriormente. La verdad sería muy bien que cada uno de ustedes vaya escuchando estas lecciones una o dos veces para tener o entenderlos bien y encajarlos en su corazón. Aquí en nuestra iglesia por muchos años, si alguien sospechaba que tenía SIDA, ¿verdad? Fue aquí al Hospital Universal sí, universitario. Y aquí en el hospital, pues hubo una señora aquí de nuestra iglesia que entrevistaba con estas personas, ¿verdad? Y era interesante, ella nos contaba, ¿verdad? Que lo que estaba sucediendo. Entonces yo le hice una pregunta un día, yo le dije, mira, si alguien se ha contagiado de la SIDA, ¿verdad? Si contagiaron vía inmoralidad, hay una diferencia en el desarrollo del cuadro de la enfermedad comparado a alguien que se contagió accidentalmente. Entonces ella dijo, ¿cómo? Dijo, pues accidentalmente si alguien, pues en una transfusión de sangre fue contaminado con el virus, o si alguien por un piquete de aguja fue contaminado con el virus de SIDA, comparado a alguien que realmente estaba practicando inmoralidad, homosexualidad o lesbianismo, algo así, de que ellos. Entonces la persona pensaba por un momento y dijo que sí. Él dijo, en el cuadro de la moral, eh, el, uh, la enfermedad se desarrollaba mucho más rápido. Y la razón que yo había hecho mi pregunta básicamente era por eso. Yo sabía que las personas que deciden vivir en inmoralidad, pues que están rompiendo absolutos, están rompiendo leyes que gobiernan el universo visible, invisible y el universo moral. Entonces yo sabía si alguien había concluido tal estilo de vida, ¿verdad? Que están rompiendo muchos de estos absolutos. Yo sabía, como vimos la semana pasada, que su propio sistema inmunológico estaba muy comprometido, y dicho hecho. Y por eso yo hacía mi pregunta a la persona que trabajaba ahí, ¿verdad? Entonces me quedé bien impactado porque yo vi, como vimos la semana pasada, en la prueba de la mujer infiel, ¿verdad? Si ella estaba infiel a su esposo, ella tenía culpa y su sistema inmunológico ya no funcionaba bien, ¿verdad? Y ese muestra el poder de la culpa en nuestras vidas. En el libro de Génesis, capítulo 4, hay un pasaje que nos vuelve a hablar del poder de la culpa en las vidas de las personas. El altar en la Biblia básicamente es un lugar de intercambio. Como habíamos practicado en otras lecciones, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llevaba un animal inocente que jamás había pecado, que simbolizaba el Señor Jesucristo. Fue llevado al altar, enfrente del altar ponía sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados. Sus pecados se traspasaban al animal
y el estado del animal, cuál era el estado del Señor Jesucristo, fue traspasado a la persona quien ofreció la víctima o ofreció la ofrenda. Entonces llega un momento en Génesis capítulo 4 que dos muchachos llegan al altar de Dios. Uno se llama Caín, otro se llama Abel. Ahora, cuando Adán y su esposa pecó en el jardín de Edén, ¿verdad? Dios hizo a Eva una promesa y esta es la primera profecía que tenemos en la Biblia. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Voy a parafrasear, pero va más o menos así. Dios dijo a Eva, tú vas a tener un hijo. Y este hijo, este serpiente que te ha causado o que ha sido el fuente de la tentación, que ha sido quien estaba metido aquí, en cierto sentido provocaba esta situación. Este serpiente le buscará derrotar tu hijo y le picará en el calcañar, ¿verdad? O en su tobillo. Pero tu hijo le pisoteará en la cabeza. O aunque el enemigo busca picar tu hijo no será víctima como tú has sido, y tu hijo va a pisotearlo en la cabeza y le derrotará. Ahora, este fue algo como buenas noticias para Eva y su esposo, porque para ellos este era una esperanza que ellos pudieran volver al estado que había perdido, ¿verdad? Entonces iba pasando tiempo y Eva se embaraza y tiene un hijo. Cuando nace este niño, ella le llamó, se llama Caín. Ahora, Caín quiere decir lo tengo. Entonces nos deja de entender que Eva pensaba que Caín era el libertador, que era el restaurador, que era el Mesías o el Cristo, es lo que ella, quien era vencer al enemigo. Entonces, cuando nace este Caín, pequeña fiesta, pues ya llegó nuestro libertador. Mientras que Caín crecía, era muy obvio que él no era el libertador, en el sentido que la maldición seguía sobre la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va pasando tiempo y ella llega a tener otro hijo, y este hijo se llamaba Abel. Pero por su experiencia en la tierra con Caín y su esperanza que no fue suplida en ninguna manera, como que Eva está muy desilusionada que Caín no es el Mesías, que no es el libertador, no es el restaurador. Entonces, cuando nace este niño y ella ve que es como el otro, ella dice, este niño le voy a llamar Abel, que quiere decir nada, este es nada. O se llama vanidad, cual quiere decir nada. O como que en entender que Caín no es el Mesías, pues como que está diciendo este tampoco. Entonces, y estos son los dos hijos de Eva que menciona en esta parte. Entonces, dice la Biblia en el pasaje que hemos citado que los dos van al altar de Dios. Caín va primero. Caín va al altar de Dios con una ofrenda de sus manos, de su trabajo, con unas gavillas, ¿verdad? Entonces él llega al altar de Dios, presenta su ofrenda al altar, esperando que este esfuerzo de él fuese suficiente para que él pudiera ser perdonado, él pudiera ser redimido, expiado, él pudiera ser restaurado y pudiera ser puesto otra vez como las cosas eran antes. Entonces, y cuando él pone su ofrenda o el precio que él ofrece, está rechazado, porque no es suficiente. No es suficiente para restaurar las cosas. No es suficiente para volver a poner las cosas como era antes. No es suficiente para que él mismo sea aceptado delante de un Dios perfecto, ¿verdad? Entonces, y cuando su ofrenda no está aceptada, ahora, acuérdese de lo que hemos estado platicando y cómo terminamos la semana pasada, ¿verdad? Como terminamos la semana pasada era, si tú pudieras confesar sus pecados,
y poner su mano sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pudieras hacer un intercambio. Pero el caso de Caín no está haciendo esto. Él está ofreciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Que no son suficientes. O vamos a decir que tú quieres comprar una casa y tú tienes 500,000 pesos, ¿verdad? Pero quieres comprar una casa de 5 millones de pesos. Entonces tú llegas ahí, pones una cara larga y dices, oh, Señor, yo quiero comprar tu casa. El Señor dice, yo no estuve pensando en vender la casa. Sí, pero yo la quiero comprar. Yo he trabajado muchos años y he ahorrado mucho dinero. ¿Cuánto dinero has ahorrado? Pues mire, yo trabajaba hasta que mis manos están llenas de callos, mis pies están llenos de callos, ¿verdad? Y he perdido mucho peso, he sudado mucho, he trabajado mucho, pero sí tengo mucho dinero y yo quiero comprar la casa. Está bien, ¿cuánto me ofrece por la casa? Pues yo ofrezco $500,000. $500,000. Pero esta casa vale arriba de 5 millones de pesos. ¿Cómo me vas a ofrecer solo 500 pesos? O sea, $500,000 por esta casa, cuando vale 5 millones de pesos. Este es el asunto de Caín en frente de Dios. Está ofreciendo quizás su mejor esfuerzo, pero no es suficiente. El religioso que vive ahí en su barrio, que es tu tío, que es tu abuelo, o quien sea, quizá está muy sincero, si me explico, pero su esfuerzo sincero no es suficiente para restaurar todas las cosas, restaurar su estado delante de Dios, restaurar lo que tú debes tener y que Dios quisiera que tengas, pero la verdad es tu ofrenda o tu precio que ofreces es totalmente insuficiente. Y esto es lo que sucedió con Caín. Entonces, básicamente, cuando se da cuenta que su ofrenda es insuficiente, se cae su cara. Se pone triste. Y en ponerse triste, entendemos por implicación, ¿verdad?, que iba en una espiral hacia abajo. Tristeza, después de tristeza, más tristeza. Después de más tristeza comienza a sentir rechazo. Después de rechazo comienza a sentir inseguridad. Después de inseguridad comienza a sentir que depresión. Después de depresión comienza a culpar a otros. Pues este no es mi culpa, fulano me lo hizo, mangano me lo hizo, Dios no es justo, el precio es demasiado alto. Y al ratito dice la Biblia que este Caín se ensaña. Ensañar quiere decir culpar a otros con gran ira. Ahora, lo que yo quisiera que usted entretenga por un momento es que el fin de la culpa, o cuando la culpa no está quitada, ¿verdad? Cuando la culpa no está quitada, lo que sucede es vaya aumentando. Ahora, ¿cuál es el absoluto? ¿Cuál es el absoluto? El alma que peque morirá. O el que viola leyes absolutos, el efecto de romper estas leyes es que él morirá. Será separado de Dios con culpa, ¿verdad?, cual destruirá su fe, su confianza, pero posteriormente él mismo morirá, como sucedió con Adán. Entonces el fin de culpa, amigo, amiga, es violencia hacia sí mismo o hacia otros. Eso es. Caín fue en una espiral por abajo. Su culpa aumentaba y aumentaba. Culpaba a otros por su culpa. Este es de mi mamá, no me limpió bien cuando era chiquito. Este es de la sociedad es quien me ha causado estos problemas. Culpa a quien quieres, pero al ratito tu psicólogo te puede decir, culpa a tu mamá, culpa a tu papá,
culpa tu sociedad y está bien. Y cuando lo haces, sentirás mejor, te aseguro. Si tú estás culpando a otros por tus problemas, vas a sentir mucho mejor. Pero hay algo aquí que necesitas entender. Estas son leyes inmutables. Y si ellos no son responsables, no importa cuánto más les culpes, cuánto más les punte el dedo. Entonces llega el momento que toda la culpa que tú echaste a ellos vuelve, porque fue producido por tu propia violar estas cosas, estos principios. Pero no solo eso, vuelve con más culpa todavía, porque tú culpaste a alguien inocentemente por las cosas. Ahora sientes peor. Y esto es lo que sucede con Caín. Llega un momento que su culpa es tan grande que siente violento hacia sí mismo, hacia otros. En el caso de en el caso de Caín, mató a su hermano, le culpó por su condición. Si él es tan bueno, ¿verdad? A ver cómo está ahora, ¿verdad? Y le mata. ¿Por qué alguien entra en una tienda y mata 5 personas y después se mata? Es culpa. Las iglesias han fallado en ayudar a la gente a tratar con su culpa. Jesús decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprendes, tomad mi yugo, aprendes de mí y entenderás cómo quitar culpa. Entenderás cómo vivir una vida sana. Entenderás cómo tener las cosas muy diferentes. Entonces así sucedió con Caín. Ahora volvemos al otro lado del altar y hallamos el hermano de Caín. Él se llama Abel. El nombre de Caín tiende a reflejar su actitud hacia Dios. Caín, su actitud era yo puedo, yo tengo algo, yo merezco por mis esfuerzos, mira lo que yo he hecho. Pero al otro lado está su hermano Abel. Viene en otro momento cuando Caín no está. Y el nombre de Abel tiende, ¿verdad? Tiende a comunicar su corazón. Abel se acerca al altar de Dios y dice, Dios, yo he violado los absolutos. Yo sé que no soy digno, ¿verdad? Pero yo voy a pedir algo de ti. Voy a traer una víctima inocente, un cordero, y voy a pedir que tú tomes la vida de esta víctima inocente en lugar que la mía. Tomó su mano, puso su mano sobre la cabeza del corderito que simboliza el Hijo de Dios, y uno por uno comenzaba a confesar sus delitos, comenzaba a confesar sus pecados y sus sentimientos. Y en ese momento iba traspasando toda su culpa, todas las enfermedades que la culpa ha producido. Iba traspasando todo lo que había hecho y lo nombraba vez tras vez tras vez. Y cuando levantaba su mano, él entendía, ahora viene el estado del Hijo de Dios, quien está sin pecado, quien es santo. Vuelve a Abel. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que el testimonio de Abel hoy sigue vigente, porque en este momento quitó todo su pecado, en ese momento quitó toda su culpa, en ese momento él supo que él estaba 100% aceptado delante de Dios ahora mismo, porque Jesucristo había quitado su pecado, su culpa, y le había dado su estado delante de su Padre. Está sin pecado y ahora es santo por traspaso, por don de Dios, por herencia. Abel, agarre esta onda. En lugar de estar triste, está bien sonriente. En lugar de estar deprimido, está llena de alegría.
en lugar de estar molesto, está danzando y levantando sus manos y diciendo, gloria a Dios por haber cambiado mi estado, por haberme quitado este pecado y toda la culpa que viene con ella. Último pensamiento. La Biblia nos habla del del arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar más adentro del tabernáculo de Dios. Y ese lugar era como una caja. Si puedes imaginar mi iPad como una caja, entonces, y dentro de esta caja estaba 2 tabletas de la ley. Y encima de esta caja, como que en esta área aquí, estaba la mismísima presencia de Dios. Entonces los ojos santos de Dios están viendo dentro de esta caja que se llama el arca del pacto. Entonces, mientras que Dios vaya mirando, ve la ley que está aquí, ¿verdad? O como aquí, lo que está escrito aquí, la ley estaba escrito. Entonces, cuando Dios, como yo, aquí miro, lo cambié, ¿verdad? Déjeme volver. Okay. Ahora, yo volteo, mis ojos están aquí y yo veo aquí abajo y veo la ley. Y si yo fuese Dios, ¿qué vería? Yo vería el testimonio de la ley saliendo sobre toda la humanidad. ¿Y qué concluiría yo? Pues yo sé que estos son los absolutos que están declarando sobre todo el ser humano. El alma que peca debe morir. Este es el absoluto que fue roto. Pero una vez al año, dice las Escrituras, venía el sumo sacerdote que simbolizaba el Señor Jesucristo y tomaba sangre derramada de la víctima inocente y lo rociaba aquí, encima de esta caja. El simbolismo es bárbaro. ¿Por qué? Por los ojos de un juez justo, que solo hará que es justo, pero el alma que peque debe morir. Entonces él ve, en lugar de ver el testimonio de la ley contra la humanidad, ¿qué es lo que ve? Ve la sangre de su Hijo derramado, sustituido. Y en lugar de ver la declaración de juicio, ahora ve la declaración de perdón. Ahora ve la declaración de qué? De misericordia para ti. Ahora ve que tú puedes ser borrado 100%. Y ahora ve que tú estás sin pecado. Eres santo. Sin Dios, estas cosas son imposibles. Pero con Dios, este es un regalo, este es una herencia y este es tuyo. Bienvenido al reino de Dios y tu nuevo estado. Estoy sin culpa. Ya no necesito sentir gacho de mí mismo jamás otra vez. Amén y bendiciones.